Si estás en este vídeo probablemente quieras comenzar a aprender un idioma o continuar un idioma que ya has empezado de forma autodidacta y montar una rutina que sea efectiva, eficiente y que además se pueda compaginar con tu día a día. Si no me conoces, yo soy Celia, soy coach profesional y además soy políglota. Te cuento por aquí cómo conseguí hablar 5 idiomas y algunos de los trucos que utilicé. Sin embargo, en este vídeo te quiero contar cómo estructurar tu rutina en base al nivel de idioma que tengas en estos momentos, y es el vídeo que a mí me hubiese encantado escuchar o ver cuando comencé a estudiar muchos de ellos. Antes de empezar con la rutina concreta, lo que quiero es que cambies la mentalidad de lo que es aprender un idioma. Muchas personas asocian aprender un idioma a echar muchísimas horas estudiando, aprendiendo palabras que no tienen sentido, repitiendo y quizás incluso aprobar un examen concreto para justificar que tienes un nivel. Si esa es tu concepción de hablar un idioma, por favor, quiero que cambies esa mentalidad, porque aprender un idioma es algo divertido y no deja de ser un canal de comunicación con personas con las que de no saber su idioma quizás nunca en la vida te podrías comunicar. Como todo canal de comunicación, al final un idioma está compuesto por 3 tipos de comprensiones principales. Por un lado, la comprensión oral, que engloba tanto el habla como la escucha, es decir, que tú puedas entender lo que te están diciendo y que tú puedas también reproducir y comunicarte y que el otro también te pueda entender. En segundo lugar, la comunicación escrita, que de nuevo supone tanto entender lo que estás leyendo como producir esos escritos para que los demás te puedan entender de forma escrita. Y tercero, la comprensión del lenguaje no verbal. Hay idiomas donde realmente va a ser muy similar al de tu idioma de origen, pues por ejemplo el francés y el español tienen más o menos un mismo lenguaje no verbal. Sin embargo, por ejemplo, en Italia sí que tienen muchos gestos característicos que implican comunicación, ¿no? Entonces, esos gestos se tienen que aprender para poder comunicarte también con esa otra parte más no verbal o que quizás es más cultural. Estos 3 tipos de comprensión o de canales de comunicación a su vez están sustentados por 2 pilares fundamentales, y uno es el vocabulario, es decir, tener palabras que poder utilizar, poder saber cómo hablar pues, de distintos temas, y por otro lado la gramática, que es la construcción de frases. ¿Por qué te cuento todo esto? Ahora entraremos más en detalle en cada uno de los niveles, pero en función de cómo está estructurado y de lo que necesitas aprender, se va a generar un tipo de rutina u otro. Si eres principiante, ¿qué rutina te recomiendo o cómo estructurar? Lo primero de todo sería empezar por incorporar unos básicos de vocabulario y unos básicos de gramática. Esta va a ser la parte quizás más de estudio, pero puede ser incluso también divertida. ¿Qué te recomiendo? Apps como por ejemplo Duolingo, que va por temáticas, es en formato juego y va a estar incorporando palabras clave para empezar a comunicarte, ¿no? Una vez que tú ya vas aumentando ese vocabulario, ¿qué te recomiendo? Que en paralelo empieces a estudiar los básicos de gramática. ¿A qué me refiero con eso? Primero, a entender cómo se estructura una frase en el idioma que tú quieres hablar. ¿A qué me refiero con esto? A entender cómo comienzan las frases. Por ejemplo, en inglés, sabes que siempre van a comenzar con un pronombre. Pues yo, tú, él, ella. Seguido va a ir un verbo, el verbo pues de andar, caminar, ser, lo que sea. Y luego, si tú quieres añadir, por ejemplo, un adjetivo como puede ser bonito y un sustantivo como puede ser coche, sabes que primero va a ir el adjetivo y después va a ir el sustantivo. En español no tienen esa estructura las frases. Puedes perfectamente comenzar una frase sin un pronombre de forma obligatoria. Yo no tengo por qué decir yo camino al supermercado, puedo decir camino al supermercado y es una frase bien formada. Y cuando meto un adjetivo, por ejemplo, no necesariamente suele ir antes del sustantivo, sino que puedo decir coche bonito en vez de bonito coche, aunque en los 2 casos se puede aceptar en español. Mientras que en inglés obligatoriamente se diría bonito coche en vez de coche bonito. Cuando tú ya tienes clara más o menos la estructura de las frases en el idioma que estás aprendiendo, es también una buena ocasión meter un pilar fundamental que son los verbos. Cuando hablo de verbos suele haber muchísimas conjugaciones, dependerá también del idioma que quieras aprender, habrá más conjugaciones que otras, pero si estás en un nivel principiante, te recomiendo que aprendas 3 formas verbales muy básicas. La primera, el presente, la segunda, el futuro simple y la tercera, el pasado simple. ¿A qué me refiero con esto? Que tú puedas decir en el idioma que sea, yo como, yo comí y yo comeré. ¿Por qué? Porque si tú sabes esas 3 formas simples, más o menos te vas a poder hacer entender si estás hablando con alguien. Una vez que tú ya tienes estructurado esta rutina, lo que quiero es que empieces a trabajar las distintas comprensiones, ¿no? Por un lado, en la comprensión oral,
deberías trabajar la parte de escucha, es decir, de entender mediante películas o series infantiles. ¿Por qué? Porque el vocabulario es muy simple, las estructuras verbales son muy simples y además suelen estar acompañadas de dibujos, de muñecos que son muy expresivos, con lo cual, aunque no entiendas exactamente todas las palabras que están diciendo, el contexto lo vas a entender de forma perfecta. Además, te recomiendo que para esta parte añadas subtítulos para que puedas ir parando y ir viendo aquellas palabras que quizás no conoces e incorporándolas a tu vocabulario. Piensa que es un contenido creado para niños que también están comenzando a hablar en su idioma materno, con lo cual, si tú estás viendo una serie en ese idioma, piensa que están muy estructurados para que puedas empezar a hablar. Si estás en un nivel principiante, te diría que dentro de la comprensión lectora, en la parte del habla, lo dejes un poco más de lado, porque estás todavía construyendo las bases de lo que va a ser un idioma que te gustaría hablar, con lo cual no es el momento de empezar a hablar todavía hasta que no sepas unos mínimos o unos básicos. Lo que sí te recomendaría es que dentro de la comprensión escrita, te centres también en la comprensión lectora, es decir, que vayas leyendo también de nuevo libros infantiles o aquellas lecturas que sean muy simples. ¿Por qué? Porque de nuevo vas a ir viendo vocabulario y vas a ir viendo cómo se van formando las frases e incluso puedes ir memorizando frases enteras que vayas leyendo. Por otro lado, la parte de escribir o empezar a escribir también la dejaría un poco de lado para que no te frustres y empieces a, sobre todo, adquirir, a ser familiar con ese idioma que estás aprendiendo y ya luego más adelante en un nivel intermedio te pongas a comenzar a escribir de forma más suelta. Si estás en un nivel intermedio, ¿cómo debería ser tu rutina? ¿Cómo te aconsejo que sea? Por un lado, sigue trabajando en el vocabulario mediante el trabajo de las distintas comprensiones y luego por otro lado quiero que vayas incorporando verbos más complejos. ¿A qué me refiero con esto? Si bien en el nivel básico o principiante has estructurado y ya has incorporado en tu rutina unas formas verbales muy básicas como es el presente, el pasado y el futuro simple, pues ahora puedes incorporar verbos compuestos. ¿A qué me refiero? Pues en español, por ejemplo, yo había dicho o yo he comido o yo lo que sea, ¿no? Aquellos verbos que ya son compuestos o los condicionales, etc. ¿Por qué? Porque de esta forma vas a ir enriqueciendo un poco más tus frases y estructuras verbales. Yendo a cada uno de los tipos de comprensiones, en la comprensión oral te recomiendo que la escucha ya no simplemente te centres en series o películas infantiles, sino que ya incorpores series o películas normales que tú verías con subtítulos y que además, si puedes, intentes parar y buscar esas palabras o esas estructuras verbales que no has entendido. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso te las puedes memorizar enteras si son frases útiles. Si además eres una persona que te gusta la música, también te lo recomiendo e incluso muchas veces en YouTube puedes encontrar canciones con los lyrics para que puedas ir leyendo e ir viendo qué cosas no has entendido, qué cosas sí y que también a través de la música puedas ir repitiendo frases que ya están formadas. Para la parte del habla te recomiendo una aplicación que es gratuita y que yo utilizo a día de hoy y a mí me encanta, y esto no es publicidad, que se llama Tandem. Ahí te puedes conectar con personas de todo el mundo, tú dices el idioma que tú hablas, el idioma que tú quieres practicar y es como una especie de WhatsApp o chat donde puedes hablar con esas personas. Además os puedes enviar notas de voz, te corrigen, tú les corriges y es una manera de interactuar con nativos que quizás si no conoces a nadie que hable ese idioma pues es un poco más complicado. De esta forma ya puedes empezar a coger confianza, empezar a hacer tus primeras frases, soltarte y ver sobre todo cuando te corrigen dónde estás fallando, dónde no. Para comprensión escrita te recomiendo en la parte de comprensión lectora que empieces a incorporar libros que a ti te gustan leer. ¿Por qué? Porque al final cada uno cuando conocemos a otras personas, incluso en nuestro propio idioma, intentamos conectar sobre nuestros hobbies o nuestros intereses. Con lo cual, si a mí me interesa muchísimo el tema del coaching, de la autoayuda, etc., me gustará leer libros de esa temática en otro idioma. ¿Por qué? Porque voy a querer conectar con personas que hablen otra lengua desde mis hobbies o desde lo que a mí me gusta. Con lo cual, a lo mejor no tiene sentido que yo lea libros de fantasía porque es un vocabulario que no voy a utilizar nunca. Mientras que si me gustan esos otros temas, sí que van a ser palabras que voy a lanzar o que voy a soltar o que voy a querer hablar de ello. Además es bueno que vayas haciendo círculos o subrayando esas palabras que desconoces para ir buscándolas, ir viendo cómo se utilizan, cómo no, cuáles se repiten, cuáles no, etc. Como último aspecto, en la comprensión escrita, sí que te diría que empieces a escribir tus primeras frases. Sin embargo, cuando muchas veces estamos en un nivel intermedio y queremos comenzar a escribir, nos frustramos porque sentimos que nos falta vocabulario, nos trabamos mucho, nos da mucha pereza ponernos a escribir, con lo cual lo solemos ir dejando de lado.
¿Qué te recomiendo? De nuevo, la app que te mencioné antes, Tandem, tiene la opción de chat, con lo cual si tú hablas con alguien como si fuese WhatsApp, va a ser mucho más fácil para ti continuar esa conversación y que sea hasta divertido, porque es como hablar con un amigo con frases cortas que además te van a ir corrigiendo. De esa forma tú ya vas a ir cogiendo confianza para ir formando cada vez frases más largas y que eventualmente se pueda convertir en un texto. Si estás en un nivel intermedio de un idioma, ¿qué te recomiendo como rutina? Por un lado, dentro de esa rutina deberías empezar a incluir el combinar formas verbales compuestas de forma unificada en una misma frase. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo en español digo, si hubiese sabido que venías, te habría llevado. El hubiese sabido, habría llevado son dos formas verbales compuestas utilizadas en una misma frase. Con lo cual eso ya es un nivel más avanzado y es una forma de comunicarte como muy rica y que si estás en un nivel avanzado pues deberías empezar a poder incorporar para hablar de forma correcta y fluida en ese idioma que estás aprendiendo. Intenta buscar cómo combinarlas o cuándo se combinan, cuándo se pueden utilizar, cuándo no, para enriquecer aún más tus frases. En cuanto a los diferentes tipos de comprensión, ¿cómo los estructuraría yo en un nivel avanzado? Por un lado, dentro de la comprensión oral, en la parte de escucha sí que ya en estos momentos directamente utilizaría series o películas sin ningún tipo de subtítulo y sobre todo empezaría ya a incorporar canciones y podcasts de forma autónoma. Es decir, si tú vas de camino al trabajo, que puedas ir escuchando un podcast donde no tengas que estar parando e ir apuntando todas las palabras que desconoces porque más o menos conoces ya toda la estructura y entiendes perfectamente el hilo de la conversación, aunque te falte alguna palabra suelta. En la parte del habla, lo que sí te recomendaría es que intentes buscar dentro de tu ciudad a personas que hablen ese idioma. Hay veces que es complicado, pero hay otras que simplemente hay aplicaciones que directamente te dan o hay quedadas en bares de personas que quieren intercambiar idiomas, etc. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil poder hablar de forma directa. Si no, a través de la aplicación del nivel intermedio que te mencioné antes, que se llama Tandem, puedes conectar con personas y cuando ya llevas un tiempo quizás incluso quedar para hacer videollamadas. Si no, si tienes amigos que hablen ese idioma, pues pídeles el favor de poder comunicarte y que te corrijan y que te vayan dando feedback. De esa manera vas cogiendo soltura y ya va siendo más normal tener ese idioma incorporado en tu día a día. Si nada de esto es posible, te recomiendo entonces que vayas por tu casa realizando frases como si estuvieses haciendo una presentación, que te vayas contando a ti mismo determinadas cosas para más que nada soltarte y perder el miedo a hablar y a formar frases, sino que se vuelva como algo muy sencillo, muy fácil para ti. Teniendo en cuenta la comprensión escrita, sí que te recomiendo en la parte de lectura que sigas incorporando esos libros de temas que te gusten e intentes ya sobre todo ir viendo cómo vas mejorando. Si realmente estás en un nivel avanzado, verás que en muchas páginas no tendrás que buscar absolutamente ninguna de las palabras y que probablemente en todo el libro pues hay a lo mejor pues como 20 o 30 que realmente no conoces de a lo mejor 100 o 150 páginas. Lo que sí te recomendaría es con esas palabras que no sepas qué son, intentes formar frases en tu mente para que ya estén incorporadas en tu vocabulario. De todas formas, si estás en un nivel avanzado, tendrás ya muchísimo vocabulario y por lo tanto serán pequeñas cosas o palabras muy específicas o de un tema muy concreto las que no conocerás. Por otro lado, en la comprensión escrita sí te diría que empieces a enfocarte en escribir textos largos. Si bien en el nivel intermedio recomendaba empezar a hacer frases más tipo WhatsApp, donde tú cuentes y te cuenten, aquí sí que te recomiendo que escribas textos largos. Si tienes a alguien que te los pueda corregir, perfecto. Si no, también puedes buscar amigos como con correspondencia a los que tú les mandas pues mails y te responden con mail desde otro lado del mundo, pues contándonos la vida o contándonos lo que sea. Y si eso no es posible, sí que a lo mejor pues intentes incorporar alguna técnica como el journaling o algo que pueda significar que tú estés escribiendo un tiempo largo en ese idioma. Por último, si tienes un nivel avanzado de cualquier idioma, ya sí que es importante añadir ese último componente que es la comprensión del lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque ya es un aspecto más cultural, de entendimiento de la cultura de ese país o de ese idioma concreto. Por lo tanto, ahí sí que vas a poder enriquecer tu manera de comunicarte pues, con esos gestos típicos o con ese añadido que le puedes meter en el conocimiento del idioma. Cuéntame en los comentarios qué idioma estás aprendiendo y nos vemos muy pronto.